Dios los bendiga. Hasta a partir de este momento estoy grabando por Lázaro. Perdónenme que no pude grabar la oración. Por algo raro, esta mañana tampoco. Bueno, vamos a entrar a la palabra. Vamos a ir a la segura palabra de Dios. Vamos a contrastar. Pensaba continuar con lo de esta mañana, pero no. El Señor me guió a continuar con lo que estaba trayendo con el gobierno de Obama, el Joram del siglo XXI. Y yo les había anunciado el reino hostil. Vamos a leer Segunda de Reyes 6:30 y 31. Segunda de Reyes 6:30 y 31. Una tarde muy apacible aquí en Los Ángeles, California, pleno sol, muy bonito. Allá ya es de noche, pero aquí pues estamos en primavera y el sol se oculta más o menos 7:30 de la noche. Acá son las 6:37 de la noche. Vemos la palabra como está escrita. Segunda de Reyes 6:30 al 32. 6:30 y 31, perdón. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestiduras y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Bueno, quiero que miren el contexto tan fuerte. Este es un rey maligno, Joram, amenazando quitar la cabeza de Eliseo, bueno, tal como su mamá Jezabel. Bien, quiero llamarle a esta enseñanza el rey hostil. Vemos el contexto. La capital estaba bajo asedio. Horrorizado por la desgracia y la degradación causadas por el asedio, Joram se enfureció. Su ira encuentra un chivo expiatorio, y el chivo expiatorio es Eliseo. Aunque Eliseo no era responsable de los problemas de la nación, el rey lo convierte en el enfoque de su enojo. Pero el profeta no fue el único chivo expiatorio. Mire, vamos a mirar algo acá también profundo. Vamos a ir para que miremos, porque esto está bastante fuerte. Vamos a ir a Segunda de Reyes, versículos 32 y 33. Segunda de Reyes, versículo 32 y 33. Segunda de Reyes, versículos 32 y 33. Dice: mientras Eliseo estaba en su casa sentado y los ancianos estaban sentados frente a él, cuando el rey envió a uno de sus hombres delante de él. Pero antes de que llegara el mensajero ante él, Eliseo dijo a los ancianos: ¿han visto cómo este hijo de homicida envía a que me corten la cabeza? Miren, cuando llegue el mensajero, cierren la puerta y déjenlo afuera, pues el ruido de los pies de su señor lo sigue. Y mientras él todavía estaba hablando con ellos, llegó el mensajero ante él y dijo: he aquí que esta calamidad viene de parte de Yahweh. ¿Para qué orar de nuevo ante Yahweh? Leí la versión Peshita. Tremendo. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Mire, el rey no solo culpó al profeta de los problemas de la nación, también culpó a Dios mismo. ¿Pueden creerlo? También culpó a Dios mismo, ¿no?
ciertamente este mal de Jehová viene. No era la primera vez. Era un patrón. El rey tenía un historial de culpar a Dios por sus problemas. Como en mitad de su batalla contra el reino de Moab, vamos a mirar otra escritura bíblica para mirar cómo este rey realmente era perverso. Segunda de Reyes 3:13, en la guerra contra Moab, en la batalla contra Moab. Segunda de Reyes 3:13. Segunda de Reyes 3:13. ¿Lo tenemos? Si lo envían, por favor. Dice: y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mire, qué tremendo. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. ¡Qué tremendo! Él tenía la mala idea del Dios de Israel, pensando en él como una deidad mala, malevolente. Y así, cuando los ejércitos extranjeros que marchaban contra Moab sufrían una grave falta de agua, él pensó que era Dios quien los estaba entregando deliberadamente en manos de los moabitas. De nuevo, cuando el país sufría una hambruna, en un tiempo en que la capital estaba sitiada por los arameos, él también pensó que esas maldades habían venido de la mano de Dios, en quien la gente confiaba en vano y de quien no podía esperarse ningún bien. Eso está en los versos 34 y 35 de Primera de Reyes. Primera de Reyes 22, 34 y 35, para mirar y indicar esto. Primera de Reyes 22, 34, perdón, me equivoqué. Perdónenme. Bien. Vemos que el Señor había mostrado paciencia y gracia no solo a la nación de Israel, sino también a Joram mismo. Más de una vez él había utilizado al profeta Eliseo para salvarle del peligro, y sin embargo ahora Joram envía a un hombre a perseguir a Eliseo y a ejecutarlo, a cortarle la cabeza. Pero miren, el problema era más profundo que la relación que tenía Joram con Eliseo. Estaba arraigada en su perspectiva de Dios. Vemos un Joram cuya perspectiva de Dios, y por tanto su perspectiva de todo lo demás, está en conflicto con la Biblia, con las Escrituras y con los profetas de su época. Él podía invocar el nombre del Señor, pero cuando se trataba de la palabra y los caminos de Dios, en definitiva, eran ajenos para él. ¿Sí? El relato revela que adoraba a Dios en la forma de un ídolo. En otras palabras, un Dios que los israelitas habían hecho, un Dios de la subjetividad. Y el profeta dice que usted puede volver incluso a Dios como un ídolo. Podía sentirse cómodo con eso, pero no con el Dios viviente de la Biblia, y no con sus caminos. Y en cuanto a quienes se mantenían fieles a los caminos de Dios, al rey le resultaban, en el mejor de los casos, un enigma, y en el peor de los casos, un total obstáculo. Como hemos visto, en su intento de quitar la vida a Eliseo, pues no estaba por encima de perseguir a los justos.
En las palabras y las acciones del rey hacia Dios, los caminos de Dios y aquellos que seguían los caminos de Dios, había una distintiva y marcada hostilidad de parte de él. Ahora vamos a ver esto un poco más profundo. Vemos que aunque el heredero puede invocar el nombre de Dios, los caminos de Dios en última instancia serán ajenos para él. Él no se sentirá cómodo con esos caminos ni con quienes los sostienen. Verá a tales personas como un enigma y un obstáculo para sus planes. Sus palabras y acciones revelarán una distintiva y marcada hostilidad hacia las cosas de Dios. Muy bien, eso fue con el Joram de la antigüedad. Vamos a ver cómo operó esto con el señor Barack Hussein Obama. Así también Obama podía invocar el nombre de Dios algunas veces, pero cuando se trataba de la palabra de Dios o alguna implicación verdadera de esa palabra, en raras ocasiones parecía sentirse cómodo. Ciertamente raras veces parecía cómodo al tratar asuntos de fe, y parecía incluso menos cómodo al tratar con quienes seguían la palabra de Dios. En sus días en la Casa Blanca, él se separó de aquellos que sostenían valores bíblicos, a la vez que se unió a quienes más se oponían a esos valores. En más de una ocasión hizo alusión a las personas de fe como problemas, como obstáculos o incluso como enemigos. Escuchen bien. Tras puertas cerradas en un evento para recaudar fondos en San Francisco, Obama dijo lo siguiente de la América provinciana. Y no es sorprendente entonces que se amarguen, se aferren a las armas, a la religión o la antipatía hacia las personas que no son como ellos. Esto lo dijo él. ¿Sí? Les voy a mostrar dónde lo dijo, porque es muy importante estar documentados con todo esto, cómo es. Esto lo dijo, lo escribe Ben Smith en Obama on Small Town Pa, Clinging to Religion, Gangs, Xenofobia. Esto lo dijo el 11 de abril del 2008 acerca de la gente de Cordon Bible, ¿no? Y no es sorprendente entonces que se amarguen, se aferren a las armas, a la religión o la antipatía hacia las personas que no son como ellos. Miren, la declaración causó una conmoción política, pero fue más revelador al proporcionar una vislumbre tras puertas cerradas de los verdaderos pensamientos y perspectivas que tenía Obama con respecto a Dios y a quienes lo seguían. Digamos que su cosmovisión le condujo a ayudar a llevar a cabo una de las más críticas redefiniciones de valores y cambios de normas bíblicas en la historia moderna. Por ejemplo, en la mitad de su presidencia, él anunció que la postura a la que se había opuesto mientras era candidato a presidente, la postura que dijo que un cristiano no podía aceptar, la aceptaba ahora con respecto al matrimonio homosexual, o sea, como un camaleón. Ahora sí aceptaba la postura en la mitad de la presidencia. ¿Sí? Es fuerte esto. Es bastante delicado. Y esto es muy peligroso en una persona, en un ser humano. Mire, no solo dijo que la aceptaba, sino que la respaldaba. O sea, él defendió la redefinición de la definición bíblica.
e histórica del matrimonio. Comenzó a presionar a cuerpos del gobierno para que derrocaran la definición histórica del matrimonio. Y obviamente sus esfuerzos tuvieron éxito y culminaron en el derribo por parte de la Corte Suprema del matrimonio tal como había sido a lo largo de la historia humana. Las pruebas son lo que predicamos en estos días. Lo que Bill Clinton acá había comenzado, Obama lo había terminado. Él había sido fundamental para alejar a los Estados Unidos de América de manera incluso más decisiva de su fundamento bíblico. Ahora, vemos otra cosa acá, que a medida que continúa la apostasía, la cultura no solo aceptará lo que se ha conocido como erróneo y lo que la palabra de Dios ha declarado que es pecado, sino que también lo celebrará y lo jaleará con bombos y platillos. Mire, el día en que el matrimonio, tal como lo define la palabra de Dios, fue derribado, Obama ordenó que la Casa Blanca fuera iluminada con los colores del arco iris gay, que son 6 colores, para celebrar el acto. Que el arco iris gay no tiene 7 colores. El arco iris gay tiene 6 colores. Igual que en los días de Acab y Joram, la cámara más alta de la tierra había sido convertida en un canal de apostasía total. Entonces, estamos mirando esta situación con una vislumbre de la marcada hostilidad del rey Joram hacia Dios y hacia su pueblo. Ahora veremos las repercusiones de su repetición en tiempos actuales. Mire, al grado que una civilización llame bueno a lo que es malo, llamará malo a lo que es bueno. Es obvio. Al grado en que celebre lo profano, pues profanará lo santo. Y al grado en que dé legitimidad a la injusticia, pues deslegitimará lo justo. Y este es el otro lado de la apostasía, y quiero que lo comprendan con profundidad doctrinal. Cuando la cultura acepta lo que antes se había conocido como pecado, comenzará a rechazar lo que antes se había considerado como justicia. Dejará de reverenciarlo, entonces lo tolerará y después lo marginará, después lo vilipendiará, lo criminalizará y entonces lo perseguirá. Por tanto, debemos ver que en el alejamiento de Dios y de su fe bíblica de la civilización occidental, esperaríamos ser testigos de este fenómeno, un movimiento hacia la persecución. Esto implicaría la marginación progresiva de los cristianos y de quienes sostienen valores bíblicos. Y eso es exactamente lo que hemos visto que ha comenzado en los Estados Unidos y la civilización occidental. En cualquier periodo de apostasía acelerada, esperaríamos ver una aceleración correspondiente en la marginación de los creyentes. Y así lo vemos claramente. Los años de Clinton, que produjeron tantos comienzos en la apostasía estadounidense, también produjeron una ley dirigida a quienes protestaron contra la muerte de niños en clínicas abortivas. Mire, la ley fue redactada tan ampliamente que condujo al fenómeno de que cristianos fueran arrestados y metidos en la cárcel por protestar contra lo que consideraban asesinato o por dar consejos o simplemente por orar. Tengan seguro. Pero fue durante los años Obama cuando la marginación de los cristianos se volvió realmente pronunciada. Parte de lo que fue consecuencia del alejamiento de Dios, de la cultura en general, pero parte, como en el paradigma, fue una consecuencia
del gobernante de la nación, de Barack Hussein Obama, de Joram, como en el esquema de Joram. Joram veía a Dios como su oponente, pero también veía al siervo de Dios Eliseo como su oponente. Por tanto, no fue solamente que Obama en sus políticas hiciera guerra contra la palabra de Dios, fue que vilipendió específicamente a quienes sostenían la palabra de Dios al dirigirse a una audiencia de defensores de la homosexualidad. Habló de aquellos que no podían seguir su agenda. Escuchen esto, sorpréndanse. No tengo que decirles que están aquellos que no quieren tan solo interponerse en nuestro camino, sino que quieren retrasar el reloj. ¿Pueden imaginarse lo que dijo este perverso? Completamente perverso. ¿Sí? Es decir, repito lo que dijo en una audiencia de defensores de la homosexualidad. No tengo que decirles que están aquellos que no quieren tan solo interponerse en nuestro camino, sino que quieren retrasar el reloj. Es bien teso, bien impresionante, ¿sí? Esto lo dijo en el 1 de octubre del 2011, ¿sí? En Stand Up for Gay Soldiers. Esto es fuerte, hermanos. Mire, nosotros es bastante fuerte lo que él dijo. Entonces, es importantísimo, ¿sí?, darnos cuenta de qué lado está jugando este señor, ¿no? Sí, es muy, muy fuerte. Aquellos a quienes se refirió el presidente como aquellos incluían a cada persona que sostenía la palabra de Dios. Según el presidente, ellos se interponían en nuestro camino. En una sola frase había marginado y alejado a quienes seguían la Biblia, como los cristianos evangélicos de la corriente principal de sus Estados Unidos. Aquellos que siguen la Biblia no solo fueron apartados, fueron considerados obstáculos, oponentes, amenazas y enemigos. Por eso le estoy llamando a esto el reino hostil. De igual manera, cuando Barack Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en dirigirse al mayor practicante de abortos de la nación, Planned Parenthood, habló de líderes pro vida como enemigos, sino villanos. Esto es increíble. Como conclusión, sus palabras, Dios les bendiga, hacia la organización abortista, dejó a varios comentaristas preguntándose qué Dios es el que bendice a quienes matan y desmiembran criaturas por nacer. Había uno, su nombre era Baal. Miren, voy a terminar de una forma contundente. Prepárense, esto es fuerte y les pido sus oraciones porque obviamente abrirlo y más en tierra americana es peligroso. Yo sé que los sistemas pueden escuchar incluso lo que uno habla por el celular, pero vamos a decirlo. El Señor nos guarda y nos protege y llegó la hora de horas en muchas cosas. Lo siguiente es un registro de algunos de los actos de hostilidad hacia Dios, sus caminos y su pueblo que tuvieron lugar bajo la administración Obama. Vamos a notar que lo que sucedió en el ejército estadounidense proporciona una imagen incluso más reveladora, ya que la sociedad militar está más sujeta a la influencia y las órdenes del gobierno que la población general. Observemos además que esto es tan solo una muestra que solamente cubre los primeros años de Obama. En enero del 2009, el mes en que Obama comenzó su presidencia, ese mismo mes él eliminó las salvaguardas establecidas para proteger a los no nacidos aún. Su candidato a la Secretaría de Estado declaró que los estadounidenses
tendrían que pagar los abortos. Escuchen, tendrían que pagar los abortos. O sea, hágame el favor, ¿sí? Eh, no sé si me están captando, es demasiado fuerte. Voy a continuar. En febrero de ese mismo año, Obama anunció su plan para anular la protección por motivos de conciencia para los trabajadores de la salud, queriendo decir que ahora serían forzados a participar en actos que violaban su fe, como la muerte de los no nacidos. En marzo, Obama dio $50 millones a la UNFPA, la agencia de las NU que trabajaba con oficiales de control de la población en China, que practicaban el aborto obligatorio. El mismo mes, dio $50 millones, ¿no? El mismo mes, su administración excluyó a grupos pro vida de la asistencia a una reunión sobre cuidado de la salud patrocinada por la Casa Blanca. En abril, la administración Obama ordenó que un monograma que representaba el nombre de Jesús en una universidad religiosa fuera cubierto mientras el presidente daba allí su discurso. O sea, tapó el nombre de Jesús mientras él daba su discurso allí en abril del 2009. Pues estoy diciendo cosas totalmente verificables, o sea, esto no es un juego, esto lo dice Jim Jovino en Jesus Missing from Obama's Georgetown Speech, NBC, Washington, 17 de abril del año 2009. En mayo, oficiales de la administración Obama acusaron a quienes eran pro vida de ser violentos y utilizar el racismo al llevar a cabo actos criminales. Ese mismo mes, el presidente se negó a realizar servicios en la Casa Blanca para el Día Nacional de Oración establecido federalmente. O sea, se negó a hacer los cultos. En septiembre, una mujer que declaró que la sociedad no debería tolerar ninguna creencia privada, incluida ninguna creencia religiosa privada, que pudiera influenciar negativamente los derechos de los homosexuales, fue nombrada por la administración Obama para dirigir la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. ¿Pueden creerlo? O sea, estas son cosas muy concretas, ¿sí? Esto es clarito, y esto lo confirma Matt Cover en Obama EEOC Nominé. Entonces, fuertísimo, hermanos. Debemos mirar y evaluar con las acciones. Ahora mire, en julio del 2010, la administración utilizó fondos federales para obligar al país de Kenia a cambiar su constitución para aceptar el aborto. ¿Entienden eso? Ya tenía repercusiones internacionales. En agosto, bajo órdenes de esta misma administración, se interrumpieron fondos para 176 programas educativos sobre abstinencia. En septiembre, la administración Obama dijo a investigadores que descartaran una decisión judicial que eliminaba fondos federales para la investigación con células madre embrionarias. En octubre, Obama comenzó a omitir la palabra creador al citar la Declaración de la Independencia. Ya no hablaba del creador,
La omisión no pudo considerarse accidental, ya que él repitió la omisión no menos de en 7 ocasiones. O sea, les estoy diciendo cosas muy concretas y documentadas. Esto lo escribe Meredith Jessup en Obama. Continúa la omisión del creador para la declaración de la independencia, el 19 de octubre del 2010. Lo hizo por lo menos en 7 ocasiones. O sea, ya era algo absolutamente claro de hostilidad hacia Dios. En enero del 2011, la administración Obama se negó a permitir que una cruz de un memorial de la Primera Guerra Mundial volviera a erigirse en el desierto de Mojave, tal como decretaba la ley federal. Por más de 2 años, Obama había permitido que el puesto de embajador de libertad religiosa, una posición establecida para trabajar contra la persecución religiosa en todo el mundo, siguiera vacante. De película. Finalmente ocupó el puesto en febrero, pero solo después de ser muy presionado por parte del público y del Congreso de los Estados Unidos de América. Ese mismo mes, él ordenó al Departamento de Justicia que dejara de defender la ley de defensa del matrimonio. Lo ordenó. ¿Sí? O sea, yo les estoy dando cosas documentadas. ¿Sí? Brian Montpoli, Obama Administration will no longer defend DOMA. 24 de febrero del 2011. Miren todas las bellezas de este personaje siniestro, ¿sí? Y bueno, yo sé que nos exponemos, hay un gran riesgo, pero tenemos que hacerlo. Mire, en abril del 2011, Obama presionó hacia la aprobación de una ley de no discriminación que por primera vez en la historia estadounidense no contenía protección alguna para grupos religiosos. ¿Cómo le parece? En agosto, la administración Obama lanzó nuevas regulaciones de salud que anulaban protecciones por motivos de conciencia para trabajadores médicos con respecto al aborto. En septiembre, el ejército informó al Walter Reed National Military Medical Center que ningún objeto religioso, como la Biblia, sería permitido en las visitas hospitalarias. ¿Lo pueden creer? O sea, permitió la Biblia y cualquier objeto religioso en las visitas hospitalarias. Ese mismo mes, el jefe personal de las Fuerzas Aéreas prohibió a los comandantes informar a los pilotos de los servicios religiosos disponibles para ellos. ¡Oh Dios! Y en diciembre del 2011, la administración atacó las creencias religiosas de otras naciones, basándose en que constituían un obstáculo con respecto a la homosexualidad. O sea, ustedes necesitan saber esta cosa porque es así, es tal cual, y esto está documentado. Ahora, en enero del 2012, la administración declaró que las iglesias no tenían protección de la primera enmienda al contratar a sus ministros. ¿Se imagina eso? En febrero, las fuerzas aéreas quitaron la palabra de Dios de su insignia del despacho del Rapid Capabilities. Quitaron las insignias. Quitaron la palabra de Dios. En abril, las fuerzas aéreas dejaron de asegurar que hubiera Biblias disponibles en sus alojamientos. Oiga, le estoy mostrando cómo se fue depravando todo esto bajo el gobierno de un reino hostil. En mayo, la administración se opuso a la protección por motivos de conciencia de capellanes militares que no pudieran violar su fe al realizar entre personas del mismo sexo. En junio, la administración ordenó que no se permitiera que aparecieran sobre Biblias
del ejército, emblemas del servicio militar estadounidense. Ay, ay, ay. O sea, les estoy mostrando cómo histórica y paulatinamente aquí se empezó a colmar la tapa de las cosas, fuertísimo, fuertísimo. Entonces, y cómo esto fue cayendo total. Siento total opresión en este momento, oren mucho por mí, pero yo estoy diciendo las cosas como son. Les ruego oración por protección. En enero del 2013, Obama declaró su oposición a la inclusión de una protección al derecho de conciencia para capellanes militares en la Ley de Autorización de Defensa Nacional. En febrero del 2013, la administración anunció que los derechos de conciencia religiosos no serían reconocidos y protegidos bajo la Ley del Cuidado de la Salud Asequible. En abril, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional comenzó a formar a activistas homosexuales para derrocar valores tradicionales y bíblicos en todo el mundo, dirigiéndose en primer lugar a aquellas naciones con culturas fuertemente arraigadas en el catolicismo. Ese mismo mes, las Fuerzas Aéreas crearon una política de tolerancia religiosa sin consultar a ningún grupo religioso, sino buscando consejo solamente de una organización militar atea. De una organización militar atea. El líder de la organización describió al personal religioso como monstruos humanos, o sea, así se nos llamó a los cristianos, y violadores espirituales, así se nos llamó a los cristianos, y afirmó que los soldados que difundían su fe eran culpables de traición y deberían recibir castigo. Se descubrió ese mismo mes que a soldados en entrenamiento se les estaba enseñando que quienes se suscribían al cristianismo evangélico y el catolicismo eran extremistas religiosos peligrosos y debían ser relacionados con Al-Qaeda. Mira, hermano, yo sé que los tiene asombrado esto, pero es la verdad, hermanos amados. Ahora, mire, yo le voy a decir, yo les mostré más o menos como en el 2016, creo que fue al final del gobierno de Obama, cuando con 2015, él prohibió que cantaran o cualquier manifestación religiosa en el ejército, y fue cuando unos héroes del ejército americano cantaron: días son estos de Elías, declaran palabra de Dios, días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Si quieren mandar el video. Y aunque libremos batallas, eso fue un desafío al gobierno de Obama, glorioso, que hicieron estos soldados valientes cuando habían prohibido todo este tipo de manifestaciones. Yo lo mostré en un culto en una noche y lloramos, recuerdo, porque Obama se había puesto contra todas estas cosas. Mire, esto que les voy a decir es fuerte, fuerte. Me gustaría que enviaran ese video, eso. Muy bien, bendito sea Dios. Cuando tengan tiempo, mírenlo con calma. Fue un desafío de los soldados cristianos norteamericanos. Aleluya. De nuestros muchachos. A la bestia, Obama. Mire, en mayo, el Pentágono anunció que si un miembro de las Fuerzas Armadas compartía su fe con otro de los miembros y daba como resultado que alguien se sintiera incómodo, entonces aquel que compartía su fe, repito, en mayo, el Pentágono anunció que si un miembro de las Fuerzas Armadas compartía su fe con otro de los miembros y daba como resultado que alguien se sintiera incómodo, entonces aquel que compartía su fe podía ser juzgado en consejo de guerra. Escuchen bien eso, hermano. Si compartían su fe y alguien se sentía incómodo, podría ser juzgado en consejo de guerra. Esto sucedió en mayo del 2013. De película. El mismo mes,
la administración Obama ordenó que los patrones ofrecieran medicamentos causantes de aborto a sus empleados, contradiciendo las órdenes dadas por varios tribunales federales para proteger el derecho de conciencia. Ese mismo mes, si oyen eso, ¿no? Drogas para el aborto. Ese mismo mes la administración se opuso fuertemente a una enmienda a la autorización de defensa que protegía los derechos religiosos de soldados y capellanes. Bueno, en julio, un sargento de las Fuerzas Aéreas que cuestionó una ceremonia de matrimonio entre personas del mismo sexo realizado en la capilla de la Academia de las Fuerzas Armadas fue reprendido y le dijeron que si estaba en desacuerdo tendría que dejar el ejército. ¿Pueden creerlo? Dios mío, la tapa de la maldad. Más adelante fue informado que sería jubilado a final de ese año. En octubre, en un informe de contrainteligencia en Fort Wood, líderes militares dijeron a los soldados que los cristianos evangélicos eran una amenaza para la nación. Mire, hermano, en conclusión, esto que les acabo de decir es tan solo una pequeña muestra y solamente aborda los primeros años de la presidencia de Obama. No incluye actos de hostilidad judicial como el arresto y el encarcelamiento de una secretaria de condado cristiana por ser incapaz de poner su nombre en una licencia de matrimonio entre personas del mismo sexo, y la aprobación de su arresto por parte de la Casa Blanca, hermanos. Los actos de hostilidad seguirían hasta el final de la presidencia de este monstruo. En sus últimos meses en el cargo, amenazó con vetar un proyecto de ley de defensa porque contenía protecciones religiosas. Anteriormente, ese mismo año, un veterano de las Fuerzas Armadas, que había sido invitado a dar un discurso en una ceremonia de jubilación en la base militar Travis Air Force, fue detenido físicamente en mitad de su discurso por parte de varios hombres vestidos con ropa militar. Lo empujaron y arrastraron fuera de la ceremonia. Fue asaltado porque había mencionado la palabra de Dios. Por duro que les parezca, hermanos, esa es la realidad. Todo esto está documentado. Esto está en America's Most Biblically Hostile U.S. President, de Walt Wilders. Hermanos, esto sucedió bajo el gobierno de Obama. Mire, cuando quedaban 4 meses de su presidencia, la Comisión de Derechos Civiles de Obama publicó un informe que denominaba Libertad Religiosa. Palabras en código para discriminación, intolerancia, racismo, sexismo, homofobia, islamofobia, supremacía cristiana o cualquier otra forma de intolerancia. Varios analistas expresaron la preocupación, ¿sí?, total, que al publicar el informe la administración estuviera allanando el camino para la eliminación final de la libertad religiosa y persecución futura de los cristianos, porque nos van a perseguir. 2000 años atrás fue la hostilidad del Estado contra los cristianos y su intento de utilizar la fuerza para obligarlos a actuar contra su fe y su conciencia, lo que condujo al derramamiento de sangre en el Coliseo romano y en estadios romanos. Muchos se preocuparon porque un patrón similar estuviera comenzando a desarrollarse en la civilización occidental actual. Es imposible ver un registro tal y evadir la conclusión de una hostilidad profundamente arraigada contra la fe bíblica. Pero hermanos, el paradigma de que estamos hablando es el de Joram, un hombre cuyas palabras y acciones revelan esto mismo. Lo más tremendo es que Joram no estaba solo en el palacio, había otra persona,
Recuerden quién fue la secretaria de Estado de Barack Obama y se darán cuenta que fue Hillary Clinton. Así que me preparo para próximamente predicar sobre el heredero y la reina. Oh Dios, Dios tenga misericordia. Espero que no puedan ser los mismos después de un culto como estos. Y que oren por mí. Siento una opresión muy fuerte del diablo en este momento en todos los sentidos. Padre, Señor Jesús, te damos gracias y pedimos tu protección. Cúbrenos con tu sangre. Señor, tenía que hacer estas cosas. He dicho tu palabra conforme me inspiraste a hacerlo. Ilumíname, protégeme, protege a tu pueblo, Señor. Y ayúdanos en esto que es definitivo y crucial. Dios, abiertamente estamos denunciando las obras de las tinieblas. Te adoramos y te alabamos. Creo que tu pueblo no podrá ser el mismo después de escuchar bien esto. Alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Bendice los diezmos y las ofrendas. Y gracias al apoyo de tu pueblo. Porque sin ese apoyo serían imposibles tantos movimientos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los amo mucho. Los encomiendo a Dios. Benditos sean de mi Padre. Mañana, con la ayuda de Cristo, culto 7 de la noche. Dios los bendiga. Shalom Ubrahat. Vamos a orar para terminar. Señor Dios, gracias por tu palabra. Afírmala en los corazones de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, danos valor. Amén y amén.